¿Piensas que sabes cómo era la esclavitud en la historia? ¿Has aprendido sobre el comercio de esclavos del Atlántico? ¿Has visto las películas? ¿Has sentido el horror apropiado? Pero, ¿y si te dijera que todo lo que aprendiste es solo una fracción de la historia? ¿Y si te dijera que hubo un comercio de esclavos que no duró 400 años, sino 1400 años, uno que no solo esclavizó a las personas, sino que destruyó sistemáticamente civilizaciones enteras? Borró lenguas que existían desde que se construyeron las pirámides y convirtió el sufrimiento humano en una fórmula matemática real. Hoy nos sumergimos en la pesadilla histórica que hace que todo lo demás parezca un cuento de hadas. Las prácticas de conquista sistemática que transformaron millones de vidas en inventario. No aprendes esto en las clases de historia porque, francamente, es demasiado peligroso enseñarlo. Según los archivos otomanos que datan del siglo XIV, según los textos legales islámicos medievales desde el siglo VII, lo que estoy a punto de compartir contigo representa el sistema de subyugación humana más completo jamás concebido. Hablamos de evidencia documentada de múltiples imperios que abarcan desde la expansión de las conquistas árabes en el siglo VII hasta el siglo XX, fuentes primarias que los historiadores han verificado, pero que la educación convencional ignora. Te hace preguntarte qué más no te están contando, ¿verdad? Abróchate el cinturón porque este viaje a través de la historia suprimida está a punto de cambiar completamente cómo ves el pasado. Empecemos con la peor pesadilla de todos los padres convertida en una política gubernamental real. ¿Sabes cómo los padres modernos pierden la cabeza cuando su hijo no responde un mensaje en una hora? Imagina que mañana los funcionarios del gobierno tocan a tu puerta y exigen a tu hijo de 12 años. No para la escuela. No para un campamento, sino para siempre. Y aquí está lo más impactante. Nunca lo volverías a ver, excepto tal vez cuando regrese 20 años después, como uno de los soldados que recolectan a la próxima generación de niños. Esto les pasó a las familias cristianas en los Balcanes durante más de 600 años. Pero espera, se pone peor. Y aquí está la parte realmente retorcida. Algunos de estos niños robados regresaban como los soldados que recolectaban a la próxima generación, apuntando con rifles otomanos a los padres que alguna vez los arropaban en la cama. Imagina esta escena en un pueblo serbio en 1515. Las campanas de la iglesia comienzan a sonar, no para el servicio dominical, sino como advertencia. Los funcionarios otomanos han llegado con sus soldados, y cada familia cristiana sabe lo que viene. Los niños de 8 a 18 años son arrastrados de sus hogares y alineados en la plaza del pueblo como ganado en el mercado. Los oficiales caminan por la fila revisando dientes, midiendo altura, probando reflejos. Buscan los mejores especímenes, los niños más sanos, fuertes e inteligentes. Aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. Esto no era brutalidad aleatoria, era un sistema calculado con criterios de selección reales escritos en manuales burocráticos. Una madre, según los registros otomanos, cayó de rodillas suplicando, ofreciendo todo lo que su familia poseía: su casa, sus animales, su tierra. La respuesta del oficial: se rió y dijo que su hijo valía más que todo su pueblo. Otro padre intentó sobornar a los recolectores con oro que había escondido durante 20 años. Cuando eso falló, atacó a los soldados con sus propias manos. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente frente a su hijo. El niño, quizás de 13 años, vio la sangre de su padre formar un charco en la tierra, sabiendo que nunca lo volvería a ver. La parte verdaderamente perturbadora: esta escena se repitió en miles de pueblos a lo largo de los Balcanes, año tras año, generación tras generación. Pero aquí es donde se pone absolutamente loco. Déjame contarte sobre Sakolu Mehmed Pasha, nacido como Sakalovic en una familia ortodoxa serbia, tomado a los 10 años de su pueblo cerca de Visegrad. Su madre intentó darle un pedazo de pan para el viaje, pero los soldados se lo quitaron de las manos. Avanza 40 años y este niño robado se ha convertido en el gran visir del Imperio Otomano, el segundo hombre más poderoso del mundo conocido. ¿Y qué hace con este poder? Ordena campañas militares contra su propia tierra natal. Literalmente comandó los ejércitos que asaltarían los pueblos serbios como el suyo, robando niños como él había sido robado. La complejidad psicológica aquí es asombrosa. Imagina ser reprogramado tan completamente que harías la guerra contra tu propia gente. Hablando de complejidad psicológica, Sakolu construyó un puente en su ciudad natal, el famoso puente sobre el Drina. Algunos historiadores ven esto como una señal de que recordaba sus orígenes, pero la realidad es más oscura. El puente permitió a los ejércitos otomanos invadir más fácilmente las tierras serbias,
Incluso su regalo a su lugar de nacimiento fue una herramienta de conquista. Hace que nuestras crisis de identidad modernas parezcan bastante simples, ¿no es así? El pueblo de Guyer-Podinier cuenta una historia aún más devastadora. En 1004 los recolectores otomanos tomaron a todos los niños de entre 8 y 18 años, todos y cada uno. La destrucción demográfica fue inmediata y catastrófica. Sin hombres jóvenes, los campos quedaron sin arar, sin hijos para heredar. Las líneas familiares terminaron. Las mujeres y los ancianos intentaron mantener el pueblo, pero era matemáticamente imposible. En una generación, solo 25 años, el pueblo fue abandonado. La evidencia arqueológica muestra una despoblación repentina. Casas abandonadas con posesiones dentro, herramientas dejadas en los campos, iglesias que simplemente dejaron de ser mantenidas. Una comunidad entera borrada, no por una plaga o una guerra, sino por el robo de sus niños. Los registros otomanos, que mantenían meticulosamente porque la burocracia era aparentemente muy importante, incluso cuando se trataba de robar niños, proporcionan testimonios desgarradores de los padres. Un padre escribió: «Se llevaron a mi Marco cuando apenas había aprendido a ayudar con la cosecha. Su madre nunca volvió a Babo a hablar. Vivió 10 años más, pero nunca dijo otra palabra». Otra cuenta describe a una madre que enloqueció de dolor. Ponía un lugar en la mesa para su hijo todas las noches durante 30 años, hablando con la silla vacía como si él pudiera entrar por la puerta. La parte verdaderamente perturbadora es que estas no eran consideradas tragedias por los recolectores, eran procedimientos operativos normales. Aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe sobre el proceso de selección. Los oficiales buscaban cualidades específicas que hicieran buenos soldados y administradores. La inteligencia era valorada. Ponían a prueba a los niños con acertijos y preguntas. La perfección física era esencial. Cualquier defecto significaba rechazo. Incluso verificaban los antecedentes familiares en busca de enfermedades hereditarias. Esto no era crueldad aleatoria, era una selección científica sistemática. Estaban criando una clase guerrera a partir de niños robados, y habían perfeccionado el proceso durante siglos. Los orígenes de este sistema datan del siglo XIV, supuestamente como una medida temporal durante las conquistas. Pero, como muchos programas gubernamentales, lo temporal se volvió permanente. Bajo Murad I, el Devshirme fue codificado en la ley. La justificación legal vino de la jurisprudencia islámica que permitía tomar niños no musulmanes como compensación por la protección que el imperio proporcionaba. ¿Protección contra qué? Contra el propio imperio. La lógica circular sería casi graciosa si no fuera tan horrífica. Los historiadores estiman que entre 200.000 y 500.000 niños fueron tomados a través del sistema Devshirme. Deja que ese número se asiente. 500.000 de niños robados de sus familias. Pero los números solo cuentan parte de la historia. Cada niño robado representaba una familia destruida, una comunidad debilitada, una cultura bajo asalto. Los criterios de selección se volvieron más sofisticados con el tiempo. Los niños debían ser solteros, físicamente perfectos y preferiblemente de áreas rurales. El proceso de conversión era donde comenzaba la verdadera guerra psicológica. Primero venía el aislamiento. Los niños eran separados inmediatamente de cualquiera que hablara su idioma. Luego venía la reeducación. Instrucción islámica, inmersión en el idioma turco, entrenamiento militar. La antigua identidad tenía que ser completamente borrada. Se les daban nuevos nombres, se les prohibía hablar sus lenguas nativas, eran castigados por mostrar cualquier apego a su pasado. Pero aquí está el genio del sistema. No solo estaban destruyendo a estos niños, los estaban convirtiendo en guerreros y administradores de élite. El cuerpo de Genízaros, creado a partir de estos niños robados, se convirtió en la unidad militar más temida del mundo. Los padres modernos se asustan cuando sus hijos pasan demasiado tiempo en TikTok. Preocupados por su influencia, estos padres vieron a sus hijos ser literalmente reprogramados en armas contra su propia gente. Hoy, nos preocupamos por las admisiones universitarias y las puntuaciones del SAT. Estos padres rompían deliberadamente los huesos de sus hijos para hacerlos no aptos para la selección. Una práctica común era cortar un dedo de la mano o del pie. Mejor un niño mutilado en casa que uno perfecto robado para siempre. Algunos padres cegaban a sus hijos en un ojo, otros los ensordecían deliberadamente. Las medidas a las que llegaban los padres para salvar a sus hijos te dicen todo lo que necesitas saber sobre cuán horrífico era el Devshirme. Pero el sistema Devshirme fue solo el comienzo, porque mientras los otomanos perfeccionaban el robo de niños, otros imperios islámicos estaban convirtiendo la destrucción humana en una industria real.
Lo que les pasaba a los esclavos varones adultos hace que el Devshir me parezca casi humano en comparación. Casi porque cuando estás lidiando con una práctica que tenía una tasa de mortalidad del 90%, humano no está realmente en el vocabulario. Si pensabas que robar niños era lo peor, déjame presentarte una ecuación matemática que haría que el genocidio pareciera ineficiente. Estamos a punto de sumergirnos en algo tan perturbador que la mayoría de los historiadores ni siquiera lo tocan. Tasa de mortalidad del 90%. Deja que ese porcentaje dé vueltas en tu cabeza por un segundo. Eso no es una estadística de batalla de alguna guerra antigua, es la tasa de mortalidad de un procedimiento médico realizado en cientos de miles de hombres y niños. Hablamos de una industria que operó durante más de un milenio con modelos de negocio reales construidos bajo la suposición de que 9 de cada 10 víctimas morirían. Y la parte más perturbadora, mantenían registros comerciales detallados, hojas de cálculo de sufrimiento, podrías decir. El centro de operaciones de Asuán en Egipto era el centro de cumplimiento de Amazon de la mutilación humana, ubicado en la primera catarata del Nilo. No era una operación de callejón trasero, era una instalación industrial que procesaba de 3.000 a 5.000 víctimas al año. Los cristianos coptos dirigían la operación porque, aparentemente, la ley religiosa tenía lagunas por las que podrías conducir una caravana. Los métodos utilizados, bueno, digamos que estaban diseñados para la eficiencia, no para la supervivencia. Sin entrar en detalles gráficos que harían que este video fuera censurado, imagina el enfoque más crudo posible para asegurar que la víctima nunca pudiera engendrar hijos. Ahora, imagina que eso se hacía con herramientas que pertenecían a una herrería medieval, no a una sala de operaciones. Aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. Los arqueólogos han encontrado la evidencia. Sitios de entierro masivo cerca de estos centros llenos de los huesos de niños y hombres jóvenes. Sin nombres, sin marcadores, solo fosas llenas de aquellos que no sobrevivieron al procedimiento. Los restos óseos muestran edades que van desde los 7 hasta los 25 años, con la mayoría entre los 10 y los 16. Estos no eran soldados que murieron en la batalla, eran niños que fueron mutilados por lucro. Déjame contarte sobre Jan, más tarde conocido como el eunuco de Praga, aunque ese no era el nombre que le dio su madre. Capturado a los 14 años durante una incursión en Bohemia, fue llevado a más de 1.000 millas hasta el Cairo. Sobrevivió a lo que la mayoría no pudo, tanto el viaje como el procedimiento. Su memoria, escrita 40 años después cuando se había convertido en administrador de palacio, describe cómo vio morir a 30 niños en la sala de recuperación, donde pasó 3 meses sanando. Sus palabras exactas: era una fábrica de muerte donde se fabricaban ángeles a través de la sustracción. Incluso décadas después, escribiendo desde una posición de poder y comodidad, el trauma se filtra en cada palabra. El conducto etíope era otro espectáculo de horror que operaba con eficiencia mecánica. Las partidas de asalto anuales barrían los pueblos, específicamente atacando a niños de entre 8 y 14 años. ¿Por qué esa edad? Eran lo suficientemente mayores para sobrevivir a la marcha, pero lo suficientemente jóvenes para ser moldeables. La marcha desde Etiopía hasta los centros de castración en el Cairo o Damasco no era solo transporte, era el primer filtro. Si no podías sobrevivir caminando por el desierto encadenado, definitivamente no sobrevivirías a lo que venía después. Tasa de mortalidad antes de la castración, 30 a 40%. Eso es antes del procedimiento real. Pero espera, se pone peor. De los que llegaban a los centros de castración, el 90% moría durante o inmediatamente después del procedimiento. Así que hagamos las matemáticas repugnantes aquí. Comienza con 1.000 niños capturados. De 300 a 400 mueren en la marcha. De los 600 a 700 que llegan al centro, solo de 60 a 70 sobreviven al procedimiento. Tasa de supervivencia total, 6 a 7%. En términos modernos, eso es una tasa de mortalidad del 93 al 94%, desde la captura hasta la recuperación. Hace que incluso los peores casos de negligencia médica de hoy parezcan éxitos asombrosos. Los registros económicos de Damasco son el tipo de documentos históricos que te hacen cuestionar a la humanidad. Listas de precios reales, como una especie de eBay antiguo para la miseria humana. Un niño esclavo intacto, 50 dinares. El mismo niño después de una castración exitosa, 100 a 200 dinares. Las matemáticas son simples y horrendas. A pesar de la tasa de mortalidad del 90 Tao, los márgenes de ganancia hacían que valiera la pena.
Incluso tenían pólizas de seguro para las caravanas de esclavos con tarifas diferentes dependiendo de si los esclavos estaban intactos o castrados. Los documentos de seguros enumeran la pérdida de inventario como un gasto comercial estándar. El libro de contabilidad de un comerciante de Damasco de 1298 se lee como un estado de ganancias y pérdidas del infierno. Compró 100 niños nubios a un promedio de 45 dinares cada uno. Costos de transporte, 500 dinares. Procedimientos de castración, 200 dinares. Perdió 91 en el procedimiento. Vendió a los 9 sobrevivientes a un promedio de 175 dinares cada uno. Ganancia neta, 275 dinares. Está calculando márgenes de ganancia sobre niños muertos como si fueran productos estropeados. ¿Por qué la castración? La práctica cumplía múltiples propósitos en este sistema retorcido. Primero, prevenía la reproducción. No puedes permitir que tus esclavos creen nuevas generaciones que podrían recordar la libertad. Segundo, creaba dependencia total. Los eunucos no podían formar familias, no podían crear amenazas dinásticas, no tenían a dónde ir excepto al hogar de su amo. Tercero, se trataba de control, tanto físico como psicológico. Un hombre que ha sido mutilado de la manera más íntima posible es un hombre que ha sido completamente quebrado. Pero aquí está la parte realmente enfermiza. Los eunucos eran considerados seguros alrededor de las mujeres, lo que los hacía valiosos para la supervisión de harenes. Así que la misma mutilación que destruía su humanidad los hacía económicamente valiosos. La demanda del mercado era insaciable. Los harenes necesitaban supervisores. Los palacios necesitaban administradores que no pudieran crear dinastías competidoras. Incluso las mezquitas empleaban eunucos. La distribución geográfica de los centros de castración cuenta la historia. El Cairo, Damasco, Basora, Samarcanda, Córdoba. Dondequiera que los imperios islámicos se expandieran, la industria de la castración los seguía. Era tan esencial para la economía imperial como los impuestos o el comercio. La escala es asombrosa. Los historiadores estiman que de 5 a 8 millones de hombres y niños fueron sometidos a este procedimiento a lo largo de los siglos. Con una tasa de mortalidad del 90%, estamos hablando de 4.5 a 7.2 millones de muertes. Eso es un número de muertos a nivel del Holocausto extendido durante un milenio, completamente borrado de la memoria histórica. El conocimiento médico existía para hacer el procedimiento más seguro. Los médicos bizantinos y persas habían desarrollado técnicas con tasas de supervivencia mucho más altas. Pero aquí está la parte verdaderamente perturbadora. Los métodos crudos a menudo eran deliberados. Las altas tasas de mortalidad hacían a los sobrevivientes más valiosos. Era la oferta y la demanda en su forma más inhumana. Algunos historiadores argumentan que los operadores podrían haber logrado tasas de supervivencia del 50 al 60% con cambios mínimos. Decidieron no hacerlo. Los niños muertos eran un gasto comercial. Los eunucos vivos eran un producto premium. Las lagunas religiosas que permitían esto son una clase magistral en hipocresía. La ley islámica técnicamente prohibía la castración. Solución: hacer que los cristianos y judíos realizaran los procedimientos. La ley islámica prohibía esclavizar a musulmanes. Solución: castrarlos primero, luego convertirlos. Las acrobacias legales requeridas para justificar esta industria serían casi impresionantes si no fueran tan horrendas. Los juristas islámicos medievales escribieron tratados completos sobre por qué esto era técnicamente aceptable. Leerlos es como leer a abogados corporativos justificando el vertido de desechos tóxicos, excepto que los desechos tóxicos eran vidas humanas. Hoy debatimos la ética médica sobre el consentimiento informado y la autonomía del paciente. Estas operaciones tenían una tasa de mortalidad del 90% y eso se consideraba una pérdida comercial aceptable. La cirugía moderna tiene tasas de supervivencia del 99.9%, incluso para procedimientos complejos. Y aún llamamos a una muerte en 1000 una tragedia. Estas personas veían 9 muertes de cada 10 como el costo de hacer negocios. ¿Te hace apreciar un poco más ese aburrido formulario de consentimiento médico? ¿No es así? Pero, ¿por qué necesitaban tantos eunucos? Eso nos lleva al comercio de esclavos que empequeñeció al cruce del Atlántico por 1000 años. Porque mientras la esclavitud europea se trataba principalmente de trabajo agrícola, este sistema tenía propósitos mucho más oscuros. Los números por sí solos te sorprenderán, pero las razones detrás de esos números, ahí es donde esta pesadilla histórica alcanza profundidades que no sabías que existían.
Las clases de historia te enseñan sobre 400 años de esclavitud del Atlántico, te muestran el comercio triangular, el pasaje del medio, las plantaciones. Lo que olvidan mencionar convenientemente es el comercio de esclavos que duró 1400 años, no 400. Desde el siglo VII hasta el siglo XX, mientras tus antepasados aún estaban descifrando la agricultura, este comercio ya tenía siglos de antigüedad. Cuando finalmente terminó, los humanos habían caminado en la luna. En Osna, 7 millones de africanos esclavizados. No transportados, esclavizados. Porque a diferencia del comercio del Atlántico, donde los descendientes de esclavos construyeron nuevas culturas y comunidades, la mayoría de las víctimas de este comercio nunca sobrevivieron lo suficiente para tener descendientes. Esto no es historia antigua. Terminó oficialmente en 1962. Sí, 1962, el mismo año en que los Beatles lanzaron Love Me Do. Todavía se vendían esclavos en Arabia Saudita, y a diferencia de lo que aprendiste en la escuela, esto no se trataba de trabajo, se trataba de algo mucho más perturbador. La rebelión de Zanj de 89 b.C. nos da algunos de los únicos testimonios de primera mano de las víctimas de este sistema. Cientos mil esclavos africanos trabajando en las marismas de sal del sur de Irak se levantaron en una de las mayores revueltas de esclavos de la historia. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. Estos no eran trabajadores agrícolas en el sentido tradicional. Estaban literalmente excavando sal de una tierra envenenada, bebiendo agua contaminada, viviendo en condiciones que hacían que la esclavitud de las plantaciones pareciera un lujo. Los testimonios que sobreviven son casi demasiado horribles para creer. Un esclavo escapado describió cómo les daban un puñado de harina al día, cómo la sal corroía su piel, cómo los cuerpos muertos se dejaban donde caían porque moverlos gastaba energía mejor empleada en cavar. La revuelta duró 14 años. Piénsalo. 500,000 de personas lucharon durante 14 años y probablemente nunca hayas oído hablar de ello. ¿Por qué? Porque perdieron. Y cuando perdieron, los registros históricos fueron saneados, pero los arqueólogos encontraron la evidencia de todos modos. Fosas comunes con cientos de miles de cuerpos. Los restos óseos muestran signos de desnutrición severa, lesiones no tratadas y erosión de los huesos por la sal. La edad promedio al morir, 22 años. La tasa de supervivencia en esas marismas era de 2 a 3 años desde la llegada. Estas personas fueron trabajadas hasta la muerte tan eficientemente como cualquier campo de trabajo nazi, excepto que ocurrió durante siglos, no años. Las rutas comerciales transsaharianas eran autopistas de muerte que hacen que el pasaje del medio parezca un crucero, rutas documentadas cruzando el desierto más grande de la Tierra. No hablamos de caravanas de camellos con agua y suministros, hablamos de seres humanos obligados a caminar miles de millas encadenados. La tasa de mortalidad durante el cruce promediaba el 80%, 4 de cada 5 no lo lograban. Pero espera, se pone peor. Los arqueólogos modernos que usan imágenes satelitales han encontrado la evidencia. Cadenas de esqueletos a lo largo de las rutas comerciales antiguas, aún con grilletes de hierro. Pozos de agua rodeados de restos humanos. Sitios de masacres donde los esclavos demasiado débiles para continuar eran asesinados en lugar de abandonados. Un sitio en el desierto de Libia contenía más de 800 cuerpos, todos mostrando signos de muerte violenta. Estos no eran personas que murieron de sed, eran personas asesinadas porque no podían mantener el ritmo. Los registros otomanos enumeran pérdidas aceptables para diferentes rutas. La ruta de Chad a Trípoli, 85% de mortalidad esperada. La ruta de Darfur a El Cairo, 75%, calculaban las tasas de mortalidad como seguros de envío. El mercado de esclavos de Zanzíbar operó hasta 1883 y tenemos relatos de visitantes europeos que te revolverán el estómago. 50,000 esclavos vendidos anualmente a través de un solo mercado. David Livingstone, el explorador, describió lo que vio. Exagerar sus males es simplemente imposible. Las vistas que he presenciado, aunque son incidentes comunes del tráfico, son tan nauseabundas que siempre trato de alejarlas de mi memoria. Este es un hombre que exploró el África desconocida, que enfrentó leones y enfermedades, diciendo que el mercado de esclavos era demasiado horrible para recordar. La distribución por edades cuenta su propia historia de horror. El 70% de los esclavos eran menores de 18 años. La proporción de género, 2 mujeres por cada hombre. ¿Por qué? Porque a diferencia de la esclavitud del Atlántico, que necesitaba espaldas fuertes para el trabajo, este sistema tenía diferentes usos para los seres humanos.
Niños pequeños para la castración y la esclavitud militar. Niñas jóvenes para, bueno, llegaremos a esa pesadilla particular pronto. La documentación de los destinos finales muestra que la mayoría de los hombres iban al servicio militar o morían en el proceso de castración. La mayoría de las mujeres iban a harenes o al servicio doméstico. Servicio doméstico siendo un eufemismo que oculta horrores que abordaremos más adelante. El sistema de tributos de Nubia podría ser el arreglo más cruel de la historia humana. Durante 600 años, los reinos cristianos de Nubia pagaron un tributo anual de 400 esclavos al Egipto musulmán, 200 seres humanos cada año durante 6 siglos. Eso es 240.000 personas entregadas como tributación humana. El proceso de selección en los pueblos era mecánicamente cruel. Los oficiales llegaban, seleccionaban el número requerido de la población y se iban. Familias destrozadas, comunidades destruidas, todo tan regular como la temporada de cosecha. Imagina que tu pueblo tuviera que proporcionar 400 jóvenes cada año para evitar una invasión. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que tu civilización colapsara? La evidencia arqueológica muestra exactamente cuánto tiempo. La civilización cristiana de Nubia, que había prosperado durante 1000 años, estaba extinta para el siglo XV. No conquistada, no convertida, extinta. Ciudades enteras abandonadas. Iglesias que habían estado en pie durante siglos quedaron vacías. Lenguas que se habían hablado desde antes de la caída de Roma, silenciadas para siempre. Todo por los tributos pagados en vidas humanas. Los estudios demográficos modernos muestran que el colapso poblacional fue tan severo que regiones enteras de Nubia permanecieron deshabitadas durante siglos. La comparación de escala con la esclavitud del Atlántico revela el holocausto oculto. Esclavitud del Atlántico. 400 años, 12 millones transportados, 10 a 15% de mortalidad durante el pasaje. Esclavitud islámica. 1400 años, 11 a 17 millones esclavizados, 80% de mortalidad durante el transporte. Pero aquí está la diferencia clave que explica por qué sabes de una y no de la otra. La esclavitud del Atlántico dejó 42 millones de descendientes en las Américas hoy. La esclavitud islámica, prácticamente ningún descendiente. ¿Dónde están los 17 millones de africanos que fueron esclavizados? ¿Dónde están sus hijos, sus nietos? No existen. La razón es simple y horrenda. Este sistema no estaba diseñado para el trabajo que pudiera construir familias y comunidades. Los hombres eran castrados o trabajados hasta la muerte. Las mujeres eran absorbidas por los harenes, donde sus hijos, si sobrevivían al parto, a menudo eran asesinados o criados como esclavos. No hubo surgimiento de nuevas culturas, ni comunidades de descendientes para contar sus historias, ni museos ni memoriales, porque no queda nadie para recordar. Es un genocidio tan completo que borró su propia memoria. Tenemos meses de patrimonio y museos para los 400 años de esclavitud del Atlántico, como debería ser. Esa historia se preserva, estudia, recuerda. Los descendientes de esclavos se convirtieron en presidentes y poetas, científicos y soldados, construyeron jazz y hip hop, cambiaron la literatura y la política. Este holocausto de 1400 años no tiene museos, no tiene conmemoración, no tiene descendientes para exigir reconocimiento. Porque a diferencia de la esclavitud de las plantaciones, donde los humanos eran ganado para criar, este sistema consumía humanos como combustible. Úsalos, deséchalos, consigue más. El contraste moderno es crudo. Tenemos leyes internacionales contra la trata de personas. Resoluciones de la ONU Fuerzas de Tarea de Interpol. Esto fue trata de personas como política estatal oficial durante más de un milenio. Departamentos gubernamentales reales gestionando el comercio de esclavos. Los ingresos fiscales calculados sobre las ventas de humanos. Campañas militares diseñadas específicamente para capturar esclavos. La burocracia de la esclavitud estaba tan organizada como cualquier departamento gubernamental moderno. Tenían estándares de calidad, regulaciones de transporte, inspecciones de mercado, el papeleo sobrevive en archivos desde Estambul hasta El Cairo, formularios para la compra de esclavos, recibos por seres humanos, la banalidad del mal archivada por triplicado. Pero la trata de personas era solo una herramienta en el conjunto de herramientas de la aniquilación cultural. El verdadero genio, si puedes llamar genio al mal sistemático, estaba en la guerra económica que hacía que la resistencia fuera matemáticamente imposible. Porque ¿por qué gastar energía conquistando a las personas cuando puedes hacer que se destruyan a sí mismas? El sistema de impuestos Jizya y Karak
Era una obra maestra de crueldad calculada que haría que los sicarios económicos modernos parecieran aficionados. Olvídate de la conquista militar. Olvídate de las batallas dramáticas y las últimas resistencias heroicas. El arma real era la matemática, una fórmula que garantizaba una pobreza tan aplastante que la supervivencia misma se convertía en sumisión. Los impuestos jizya y caraj no se trataban de ingresos. Piénsalo por un segundo. No eran impuestos diseñados para financiar al gobierno, eran instrumentos de precisión para la destrucción cultural, calculados para quebrar a las personas sin disparar un tiro. Del 50 al 80% de todo lo que cultivabas cada año durante siglos. No el 50% de tus ganancias, el 50 al 80% de tu cosecha total. Imagina trabajar todo el año sabiendo que la mayor parte de tu cosecha sería confiscada y aún tenías que pagar impuestos adicionales mientras eras físicamente humillado. Los manifestantes fiscales modernos que se quejan de tasas del tren literalmente morirían bajo este sistema. Y ese era el punto. Miremos los registros agrícolas coptos de Egipto de 950 esto, porque nada ilustra la opresión sistemática como los documentos contables reales. Una familia agrícola cristiana, copta típica, cosechaba 100 unidades de grano, impuesto caraj. 70 unidades tomadas por los recaudadores de impuestos. Eso deja 30 unidades para que una familia de 8 sobreviva todo un año. Pero espera, se pone peor. Esas 30 unidades también deben incluir semillas para la siembra del próximo año, así que realmente tienen quizás 20 unidades de comida para 8 personas durante 12 meses. Las muertes de niños por desnutrición fueron documentadas por los propios recaudadores de impuestos, no por compasión, sino porque los niños muertos significaban menos contribuyentes futuros. Un registro fiscal señala, 3 hijos de Bros, el agricultor, murieron este invierno. Ingresos fiscales esperados reducidos por proyecciones futuras. Están calculando el impacto fiscal de los niños hambrientos como un error en una hoja de cálculo. La parte verdaderamente perturbadora. Esta familia se consideraba afortunada. Solo perdieron a 3 hijos. Sus vecinos perdieron a 5. El hijo mayor de esta familia, enfrentando la certeza matemática de ver a sus hermanos menores morir de hambre, tomó la única elección racional disponible. Se convirtió al Islam. Inmediatamente la carga fiscal de la familia cayó del 70% al 25%. La cosecha que no podía alimentar a 8 personas de repente se volvió sobrevivible. Su conversión salvó la vida de sus hermanos. Pero aquí está la parte realmente retorcida. Ya no podía heredar la tierra familiar. Bajo la ley islámica no podía heredar de sus padres cristianos, así que salvó a sus hermanos asegurando que la granja familiar sería vendida a musulmanes cuando sus padres murieran. Supervivencia hoy, extinción mañana. La matemática del genocidio cultural. La ceremonia de la jizya en Damasco era una guerra psicológica perfeccionada durante siglos. Cada año, los hombres cristianos y judíos debían pagar el impuesto religioso en una ceremonia pública diseñada para la máxima humillación. No solo pagabas, actuabas tu propia degradación. El contribuyente se acercaba de rodillas. El recaudador de impuestos lo golpeaba en el cuello mientras lo declaraba subyugado. El golpe era simbólico, pero el mensaje era claro. Existes a nuestro placer. Algunos hombres practicaban ser golpeados de antemano para no gritar frente a sus hijos. Imagina la conversación. No te preocupes, hijo. Cuando seas mayor, también te golpearán. Un cristiano de Damasco escribió en su diario, hoy pagué la jizya por 23ª vez. Mi hijo lo vio por primera vez. Vi en sus ojos el momento en que decidió convertirse. No puedo culparlo. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de quebrar espíritus frente a la próxima generación. Hacer que los padres parecieran débiles frente a sus hijos. Hacer que los hombres actuaran su propia humillación mientras sus familias observaban. El daño psicológico se transmitía a través de generaciones como una enfermedad heredada. El pueblo armenio de Kabed ofrece un caso de estudio en exterminio matemático. En 1562, el gobernador regional aumentó los impuestos al 90% de la producción. No es un error tipográfico. 90%. Los líderes del pueblo protestaron, señalando lo obvio. Esto era una sentencia de muerte. La respuesta del gobernador, entonces mueran o conviértanse. Cuando el pueblo intentó resistir, recolectando armas y bloqueando a los recaudadores de impuestos, la respuesta fue rápida y brutal. Los registros otomanos enumeran el castigo. Cada 10º hombre ejecutado, impuestos aumentados al 95% durante 5 años, todas las armas confiscadas y niños tomados para el devshirme como castigo.
Los registros de población cuentan el resto de la historia. 160, 500 habitantes, 50 habitantes, reducción del 90% de la población en 5 años. ¿A dónde fueron? Algunos se convirtieron y se mudaron a distritos musulmanes. Algunos huyeron a las montañas para vivir como bandidos. La mayoría murió. Los registros del cementerio muestran la progresión. Primero los ancianos, luego los niños, luego las mujeres. Finalmente los hombres. El hambre sigue un patrón predecible. Los registros fiscales otomanos señalan que el pueblo ya no era productivo para 1566. Habían extraído todo el valor, luego pasaron al siguiente pueblo, enjuagar y repetir a lo largo del imperio. La destrucción de la comunidad judía andalusí muestra cómo evolucionó el arma económica con el tiempo. Desde 711 hasta 1066 d.C., podemos rastrear los aumentos progresivos de impuestos a través de sus propios registros financieros. Año 1. Tasa de impuestos del 30%, sostenible aunque difícil. Año 50, tasa del 45%, más restricciones en la propiedad de negocios, desafiante pero sobrevivible. Año 100, tasa del 55%, prohibidos de los comercios más rentables. Las familias comenzando a convertirse. Año 200, tasa del 70%, confiscaciones de propiedades comenzando, conversiones masivas. Año 300, tasa del 85%, no pueden poseer tierras, restringidos a vecindarios específicos, comunidad en colapso. Año 355. Masacre de la población restante, sobrevivientes expulsados. La parte verdaderamente insidiosa. Esto tomó siglos. Ninguna generación enfrentó la transformación completa de una comunidad próspera a una civilización extinta. Cada generación enfrentaba condiciones solo ligeramente peores que las de sus padres. La proverbial rana en agua que se calienta lentamente, excepto que la rana eran civilizaciones enteras y el agua era la estrangulación económica. La imposibilidad matemática del avance estaba integrada en el sistema. Digamos que eres un artesano cristiano. Haces cerámica hermosa. Bajo el sistema de impuestos, pagas el 60% de tus ingresos en varios impuestos. Tu competidor musulmán paga el 10%. Necesitas cobrar precios más altos solo para sobrevivir. Los clientes compran de él en su lugar. No puedes ahorrar dinero para expandirte. No puedes invertir en mejores herramientas. No puedes contratar aprendices. Tu hijo te ve trabajar el doble de duro por la mitad de la recompensa. ¿Qué lección aprende? La única manera de tener éxito es abandonar tu fe. El sistema de impuestos no estaba recaudando ingresos, estaba comprando conversiones. Las leyes de herencia añadían otra capa a la fórmula de extinción. La riqueza de un cristiano era grabada al morir. Si su hijo se convertía al Islam, el hijo no podía heredar. Si no se convertía, los impuestos de herencia a menudo consumían toda la herencia. De cualquier manera, la acumulación de riqueza generacional era imposible. Las familias musulmanas podían construir riqueza durante siglos. Las familias cristianas y judías se reiniciaban a cero cada generación. Es el interés compuesto al revés. En lugar de que la riqueza creciera exponencialmente, desaparecía exponencialmente. Impuestos adicionales se acumulaban como pesos diseñados para romper espaldas. Impuesto de exención militar, paga extra por el privilegio de no servir en ejércitos que atacarían a tu propia gente, impuesto por uso de caminos, paga por viajar entre pueblos, impuesto de mercado, paga extra por vender tus bienes, impuesto de reparación de iglesias, paga por permiso para arreglar tu propio lugar de culto, impuesto por agua, impuesto por puentes, impuesto por puertas, muerte por 1000 cortes, excepto que cada corte estaba calculado para desangrarte lentamente, no matarte rápidamente. Las personas muertas no pagan impuestos. Las personas desesperadas hacen cualquier cosa para sobrevivir. Nos quejamos de tasas de impuestos de ingresos del 20 al 30% hoy. Protestamos, votamos. A veces incluso nos rebelamos por aumentos de impuestos de unos pocos puntos porcentuales. Estas personas enfrentaban una tributación del 80% más humillación sistemática. La certeza matemática de la pobreza generacional no era un efecto secundario, era el resultado deseado. La guerra económica moderna parece sutil en comparación con esto. El FMI exigiendo ajustes estructurales parece casi amable junto a tasas de impuestos diseñadas para causar hambruna. Pero tomar su riqueza era solo el aperitivo. El plato principal era borrar toda su civilización, porque el dinero, después de todo, es solo una herramienta. El verdadero objetivo era la memoria misma. ¿Cómo eliminas una civilización tan completamente que las generaciones futuras ni siquiera saben que existió? Ahí es donde nuestra historia toma su giro más oscuro hasta ahora.
Cuando decimos civilizaciones perdidas, imaginamos desastres naturales o desapariciones misteriosas. Atlántida hundiéndose bajo las olas, los mayas abandonando sus ciudades. Pero, ¿y si te dijera que algunas civilizaciones fueron deliberadamente eliminadas, no conquistadas y absorbidas, no transformadas o evolucionadas, eliminadas, como resaltar texto y presionar retroceso? Lenguas habladas desde que se construyeron las pirámides, desaparecidas. Religiones practicadas durante milenios, borradas. Culturas enteras eliminadas sistemáticamente de la existencia. Esto no fue daño colateral de la guerra o el flujo natural de la historia. Esto fue política, y fueron tan minuciosos que la mayoría de la gente hoy ni siquiera sabe que estas civilizaciones existían. Eso no es un accidente, eso es un genocidio exitoso. El evento de extinción zoroástrica se lee como una clase magistral en aniquilación cultural. Durante más de 1000 años, el zoroastrismo fue una de las religiones dominantes del mundo, la fe oficial del imperio persa. Millones de seguidores, desde India hasta el Mediterráneo. Templos de fuego sagrado que habían ardido continuamente desde antes de Alejandro Magno. Luego vino la conquista árabe de Persia y con ella un programa sistemático de eliminación que haría que la limpieza étnica moderna pareciera amateur. Los templos de fuego fueron los primeros objetivos. Estos no eran solo iglesias, eran bibliotecas, escuelas, centros comunitarios, el corazón de la civilización zoroástrica. Los fuegos sagrados, algunos ardiendo durante más de un milenio, fueron apagados, no accidentalmente durante la batalla, deliberadamente, ritualmente. Los sacerdotes fueron obligados a ver cómo los invasores vertían agua sobre las llamas que sus antepasados habían cuidado durante 50 generaciones. Luego, a esos sacerdotes se les dio una opción: convertirse o morir. Los registros de ejecuciones de solo una década muestran 40.000 sacerdotes zoroástricos asesinados. Eso no son soldados, eso es clero. Imagina si alguien ejecutara sistemáticamente a cada sacerdote, ministro, rabino e imán en América. Esa es la escala de la que estamos hablando. Los textos sagrados fueron quemados públicamente en las plazas de las ciudades. El Avesta, el libro sagrado zoroástrico, existía en millones de copias a través del imperio persa. Hoy tenemos fragmentos. La destrucción sistemática fue tan completa que los zoroástricos modernos tienen que reconstruir sus propios textos religiosos a partir de piezas sobrevivientes dispersas. Imagina si el cristianismo tuviera que reconstruir la Biblia a partir de unos pocos versos dispersos que sobrevivieron a quemas de libros. Eso es lo que quedó de una tradición religiosa de 1000 años. La conversión de los templos de fuego en mezquitas no fue solo una reutilización práctica de edificios. Fue una dominación simbólica. Los sitios más sagrados del zoroastrismo se convirtieron en mezquitas. Los creyentes tenían que ver cómo sus espacios sagrados se transformaban en centros de la religión que destruyó la suya. Algunos templos de fuego fueron demolidos piedra por piedra, los materiales utilizados para construir mezquitas. Otros fueron convertidos intactos, obligando a los zoroástricos a ver sus lugares santos transformados diariamente. La guerra psicológica era exquisita en su crueldad. Los sobrevivientes que se negaron a convertirse huyeron a India, convirtiéndose en la comunidad parsi. De millones a miles, refugiados dispersos llevando lo que quedaba de su civilización en la memoria y textos ocultos. Hoy hay menos zoroástricos en todo el mundo que personas en una ciudad pequeña, una religión que dio forma a la civilización persa durante más de un milenio, reducida a una minoría en peligro de extinción. Eso no es evolución cultural natural, eso es exterminio exitoso. Pero el genocidio zoroástrico fue solo práctica. Mahmud de Ghazni convirtió la destrucción de templos en una industria. Entre 1000 y 1027 d.O., sus ejércitos destruyeron un estimado de 50.000 templos en el norte de India. No dañados en la batalla, destruidos metódica y sistemáticamente. Sus propios historiadores de la corte, escribiendo para glorificarlo, documentaron el proceso con un detalle que haría sentir orgullosos a los registradores nazis. El templo de Sovnat solo contenía riqueza acumulada durante siglos, ídolos de oro fundidos en monedas, ornamentos de plata enviados de vuelta a Ghazni, las famosas puertas del templo, obras maestras del arte hindú, tomadas como trofeos. Pero aquí está la parte verdaderamente retorcida. El ídolo principal fue roto en pedazos e incrustado en los escalones de la mezquita de Ghazni. Cada musulmán que entraba en la mezquita pisaba al dios hindú. El mensaje no era sutil. Tus dioses están bajo nuestros pies. El oro de Sovnat solo valía un estimado de 80.000 millones en moneda moderna. Esto no era solo destrucción cultural,
Era una destrucción cultural que se pagaba sola. Mathura, el lugar de nacimiento de Krishna, recibió una atención especial. Los templos de la ciudad no solo fueron destruidos, fueron borrados. Las excavaciones arqueológicas muestran capas de destrucción tan completas que los arqueólogos modernos luchan por reconstruir lo que existía. Una inscripción encontrada en las ruinas, escrita por un sacerdote hindú cuando comenzó la destrucción, dice: «Los gritos de la piedra mientras nuestros dioses mueren resuenan en mis oídos». Mañana esta ciudad de templos será un recuerdo. Solo sabemos que esta inscripción existe porque fue enterrada bajo escombros y descubierta 900 años después. La masacre de Tanesar muestra cómo la destrucción cultural acompañaba al exterminio físico. 200.000 personas asesinadas según los propios historiadores de Mahmud. Pero el número de muertos solo cuenta parte de la historia. Tanesar era un centro de aprendizaje hindú. Miles de manuscritos destruidos. Eruditos ejecutados junto con sus estudiantes, una tradición entera de conocimiento que se remontaba a siglos terminó en días. Los sobrevivientes se dispersaron, llevándose el conocimiento que podían cargar. ¿Cuánto se perdió? Nunca lo sabremos. Ese es el punto del genocidio cultural exitoso. No sabes ni siquiera lo que has perdido. La muerte del copto es quizás la extinción lingüística más completa de la historia. Esto no era un dialecto menor. El copto era la última etapa del idioma egipcio, el descendiente directo del idioma de las pirámides. Los jeroglíficos evolucionaron en alfabeto, una tradición lingüística continua de 5.000 años, desaparecida. Las etapas de extinción fueron metódicas. Primero, el árabe se convirtió en el idioma de la administración. Los hablantes de copto no podían funcionar en el gobierno sin árabe, luego en el comercio. No puedes comerciar sin árabe, luego en los espacios públicos. Hablar copto en los mercados se volvió sospechoso, luego peligroso, luego ilegal. El idioma se retiró a los hogares y las iglesias. Las familias hablaban copto en privado, mientras los niños aprendían árabe para sobrevivir. Pero los niños naturalmente hablaban el idioma que les daba oportunidades. En unas pocas generaciones, el copto se convirtió en el idioma de los abuelos, luego de las oraciones, luego de nadie. El último hablante nativo de copto murió en el siglo XVII. El idioma que había registrado la construcción de las pirámides murió con una anciana en un pueblo egipcio, llevándose consigo palabras que habían existido desde antes de la Edad del Bronce. Los coptos modernos aún usan el copto en los servicios religiosos, de la misma manera que los católicos europeos usaban el latín, pero es un idioma muerto, pronunciado por conjeturas, entendido por pocos. Las sutilezas gramaticales, la poesía, las bromas, las canciones de cuna que las madres cantaban a los bebés, todo desaparecido. Cuando los jeroglíficos finalmente fueron descifrados en el siglo XIX, los académicos tuvieron que trabajar hacia atrás desde el griego y el árabe porque el copto, que habría sido la clave, estaba extinto. Podemos leer inscripciones de tumbas egipcias antiguas, pero hemos perdido el idioma vivo que evolucionó de ellas. Eso es lo que parece un genocidio lingüístico exitoso. La civilización budista en Asia Central enfrentó una eliminación completa. La Universidad de Nalanda, la Oxford del mundo antiguo, ardió durante meses cuando los invasores la destruyeron en 1093 de esto 9 millones de libros. ¡Millones! La biblioteca era tan vasta que ardió durante 6 meses. Los monjes fueron quemados vivos con los manuscritos que intentaron salvar. La evidencia arqueológica muestra capas de cenizas de varios pies de profundidad mezcladas con restos humanos. Los académicos que dedicaron sus vidas a preservar el conocimiento murieron con los libros que protegían. Los números son asombrosos. Solo Bihar tenía docenas de monasterios importantes, cada uno con miles de monjes. Para 1200 m.C., 0, no reducido, 0. Afganistán fue un reino budista durante 1000 años. Hoy, la única evidencia son los budas de Bamiyan destruidos y las ruinas arqueológicas. La población budista en estas regiones pasó de millones a nada. ¿A dónde fueron? Algunos huyeron a Tíbet y Asia Oriental. Algunos se convirtieron. La mayoría murió. Una civilización religiosa entera que había prosperado durante más de un milenio desapareció tan completamente que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existió. Nos preocupamos por la pérdida de datos digitales, por discos duros que fallan y nubes que desaparecen. Estas civilizaciones lo perdieron todo: idioma, religión, historia, arte, literatura, filosofía, ciencia. Imagina si el inglés desapareciera mañana, no solo como idioma hablado, sino que todos los libros en inglés fueran quemados, todos los registros destruidos, el alfabeto mismo prohibido.
Imagina si el cristianismo, el judaísmo y la cultura secular occidental fueran eliminados sistemáticamente, iglesias y sinagogas demolidas o convertidas, la Biblia y la Torá quemadas, sacerdotes y rabinos ejecutados. Imagina si cada universidad fuera destruida, cada biblioteca quemada, cada académico asesinado. Eso no es imaginación para millones de personas, eso es historia. Pero guardaron el peor abuso sistemático para la población más vulnerable de todas. Porque todo lo que hemos cubierto hasta ahora, la esclavitud, la destrucción económica, el genocidio cultural, al menos tenía alguna lógica militar o económica retorcida. Lo que les pasó a las mujeres bajo este sistema fue pura deshumanización sistemática a escala industrial. Y los números te helarán la sangre. Todo lo que hemos cubierto hasta ahora tenía lógica militar o económica. Lógica retorcida y maligna, pero lógica al fin y al cabo. Robar niños creaba soldados. La castración creaba administradores. La opresión económica financiaba imperios. Este sistema final era pura deshumanización sistemática a escala industrial. 5 millones de mujeres. Eso no es una cifra de población total. Eso es solo el Imperio Otomano. Solo un imperio. El número real a través de todos los imperios islámicos durante 14 siglos, los historiadores ni siquiera pueden calcularlo. Estas no eran concubinas o cortesanas con algún tipo de estatus. Esto era violación sistemática como política estatal, regulada por la ley, organizada por la burocracia y oculta de la historia. Y la parte más perturbadora, las familias estaban tan desesperadas por salvar a sus hijas de este destino, que mutilaban a sus propios hijos porque un rostro marcado era mejor que lo que esperaba a las chicas bonitas. El puerto esclavista de Cafa en Crimea era la capital del tráfico humano del mundo medieval. 20.000 mujeres pasaban anualmente por este único puerto. Eso es, 55 mujeres cada día, compradas y vendidas como ganado. La documentación de edades preservada en los archivos otomanos se lee como evidencia de un juicio por crímenes de guerra. Rango de edad principal, 12 a 25, valor máximo, 14 a 16. Cuanto más jóvenes, mejor, siempre que hubieran alcanzado la pubertad. El proceso de clasificación era metódico. Las mujeres eran desnudadas, examinadas, categorizadas por apariencia y etnia. Las mujeres eslavas alcanzaban precios más altos. Las circasianas eran consideradas el estándar de oro. Las mujeres africanas eran las más baratas. Había listas de precios reales, como un menú de restaurante de miseria humana. Los oficiales navales británicos en la década de 1850 que intentaban reprimir el comercio dejaron testimonios horrorizados. Un oficial escribió: «He visto batallas, he visto hombres morir. Nada me preparó para ver a niños vendidos para propósitos que no pueden escribirse en un informe al almirantazgo». Otro describió haber visto a una niña de 13 años vendida a un comprador que ya poseía 40 mujeres. Me miró como si pudiera salvarla. Estaba armado. Tenía hombres. No hicimos nada. La ley permitía esta atrocidad. El 85% de las mujeres vendidas a través de Cafa iban a harenes. El otro 15% eran esclavas domésticas, aunque doméstico cubría horrores que no podemos describir en YouTube. Los registros del Palacio de Topkapi en Estambul proporcionan la documentación más completa de la esclavitud sexual a escala industrial. En su apogeo, el harén del palacio contenía más de 2.000 mujeres. Estas no eran participantes voluntarias en alguna fantasía oriental. Eran niñas y mujeres secuestradas, robadas de sus familias, vendidas para la servidumbre sexual. Las facturas de adquisición han sobrevivido. Documentos reales que registran la compra de seres humanos para abuso sexual. Recibidas 12 niñas circasianas, edades de 13 a 16, buena salud, intactas. Esa es una línea real de un documento real preservado en los archivos otomanos. Las tasas de mortalidad dentro de los harenes cuentan su propia historia. El suicidio era endémico, el asesinato por rivales era común. Las mujeres que quedaban embarazadas por el sultán podrían ser elevadas o podrían ser asesinadas por rivales celosas. Los niños nacidos de mujeres esclavas enfrentaban destinos terribles. Los niños podrían ser aceptados si eran reconocidos por su padre. Las niñas a menudo se convertían en esclavas como sus madres. Los embarazos no deseados terminaban en abortos forzados o infanticidios. Un embajador francés que visitó la corte otomana escribió en clave para evitar un incidente diplomático. Los gritos del harén se pueden escuchar en los aposentos de los embajadores. Pretendemos no escuchar. ¿Qué más podemos hacer? Los intentos de escape eran castigados con torturas que no se pueden describir aquí.
Las mujeres atrapadas intentando huir eran usadas como ejemplos para aterrorizar a otras a la sumisión. Los registros del palacio enumeran los castigos con indiferencia burocrática. Aisha, georgiana, 19 años, intentó escapar. Castigo estándar aplicado. Murió el tercer día. ¿Cuál era el castigo estándar? AEA. Las cuentas históricas sugieren que involucraba dispositivos y métodos que violarían todas las políticas de contenido de esta plataforma. La mujer llamada Aisha, ese ni siquiera era su nombre real. Las esclavas eran renombradas al ser compradas, sus identidades borradas junto con su libertad. El comercio circasiano representa quizás el capítulo más perturbador de este espectáculo de horror. Un grupo étnico entero se convirtió en sinónimo de esclavitud sexual. La belleza de las mujeres circasianas se convirtió en una maldición que destruyó su civilización. La demanda era tan alta que las familias circasianas enfrentaban una elección imposible: vender a sus hijas a la esclavitud o verlas secuestradas. Algunas familias eligieron una tercera opción, marcando intencionalmente los rostros de sus hijas para hacerlas menos deseables. Imagina ser un padre que desfigura a su propio hijo porque eso es mejor que la alternativa. Una canción folclórica circasiana de este periodo, traducida de la tradición oral, dice: «Hija mía, perdona el cuchillo en mi mano. La cicatriz que te doy es el amor de una madre. Mejor vivas fea y libre que mueras hermosa en cadenas». El hecho de que mutilar a tus propios hijos se considerara un acto de amor, te dice todo sobre cuán horrenda era la alternativa. Pueblos enteros realizaban ceremonias donde las niñas jóvenes eran marcadas para protegerlas. Los rusos, que finalmente conquistaron Circasia en 1864, encontraron una cultura tan traumatizada por siglos de incursiones esclavistas que muchos acogieron la conquista como protección. Bagdad en 1258 proporciona una instantánea del horror final del sistema. Cuando los mongoles conquistaron la ciudad, encontraron el harén del último califa Abbasí con 700 mujeres, 700 seres humanos, cuyos nombres ni siquiera fueron registrados. Las crónicas mongolas, no exactamente delicadas sobre la violencia, describen lo que pasó después en términos vagos. Las mujeres del harén enfrentaron el destino de las mujeres conquistadas: asalto masivo, luego asesinato. Sin nombres individuales, sin historias personales, solo 700 mujeres reducidas a una sola línea en una narrativa de conquista. La evidencia arqueológica del palacio muestra una fosa común con restos femeninos, todos mostrando signos de muerte violenta. Estas no eran bajas de guerra, eran víctimas de violación asesinadas para evitar que fueran liberadas. La escala se hace clara cuando sumas los números. El comercio de Crimea, 20.000 anualmente durante 300 años. Esos son 6 millones de mujeres solo a través de un puerto. Suma las rutas transsaharianas, el comercio del Mar Rojo, el tráfico del Océano Índico, las rutas terrestres asiáticas. Las estimaciones conservadoras sugieren de 10 a 15 millones de mujeres esclavizadas específicamente para propósitos sexuales durante 14 siglos. Pero aquí está lo que hace que esto sea diferente incluso del horror de la esclavitud del Atlántico. Estas mujeres no dejaron descendientes para recordarlas. Sus hijos eran esclavos, asesinados o absorbidos en las poblaciones que las esclavizaron. No hay diáspora de descendientes para exigir reconocimiento, no hay comunidades que mantengan la memoria cultural. Fueron borradas tan completamente como si nunca hubieran existido. El marco legal para la esclavitud sexual estaba detallado en la ley religiosa con una precisión perturbadora. Un hombre podía poseer tantas esclavas sexuales como pudiera pagar. El consentimiento era irrelevante. La propiedad significaba acceso sexual ilimitado. Las esclavas podían ser compradas, vendidas, alquiladas o dadas como regalos. Los hijos de una mujer pertenecían a su dueño, no a ella. Podía ver a sus hijos vendidos sin tener recurso alguno. La ley regulaba cada aspecto. ¿Cuántas esclavas podía tener un hombre en un día? Si las esclavas embarazadas podían ser vendidas, ¿qué pasaba con los hijos de las esclavas? La burocracia de la violación estaba tan organizada como cualquier estructura corporativa moderna. El mercado se especializaba por región y edad con una eficiencia aterradora. Mujeres etíopes para el trabajo doméstico que incluía servicio sexual, mujeres eslavas para harenes, niñas muy jóvenes de varias regiones para aquellos con preferencias específicas. Las redes de transporte eran tan sofisticadas como cualquier operación de tráfico moderna. Casas seguras a lo largo de las rutas. Funcionarios corruptos proporcionando papeles, inspecciones médicas para verificar la virginidad.
Los bienes dañados significaban precios más bajos. Todo el sistema operaba abierta y legalmente con una aceptación social que hace que el tráfico internacional moderno parezca clandestino en comparación. Hoy, tenemos leyes internacionales contra la trata de personas, fuerzas de tarea, ONGs, campañas de concienciación. Esto fue trata de personas como política estatal oficial durante más de un milenio. Ingresos fiscales calculados de las ventas de esclavos, campañas militares planeadas específicamente para capturar mujeres, departamentos gubernamentales gestionando el comercio, inspecciones de control de calidad. El papeleo sobrevive en archivos, sellado con sellos oficiales, órdenes de compra para seres humanos, recibos por víctimas de violación, listas de inventario de mujeres clasificadas por edad y origen. 5 millones de mujeres solo en el Imperio Otomano cuyas nombres fueron borrados, cuyos hijos fueron asesinados o esclavizados, cuyas vidas fueron reducidas a entradas en libros de contabilidad. Suma los millones más a través de otros imperios y siglos. Cada una era la hija de alguien, la hermana de alguien, la madre de alguien, reducida a mercancía, usada hasta romperse, desechada cuando ya no era valiosa, sin tumbas, sin monumentos, sin conmemoración, solo notas al pie en documentos históricos que la mayoría nunca lee. Lo que nos lleva a la pregunta definitiva. ¿Cómo se salieron con la suya durante 14 siglos? ¿Cómo se oculta el sufrimiento a esta escala de la historia? La respuesta a esa pregunta podría ser la revelación más perturbadora de todas. Aquí está la parte más perturbadora de todo lo que te he dicho. Todo está documentado, verificado y escondido a plena vista. Cada detalle horrendo que he compartido proviene de registros históricos que cualquiera puede acceder. Archivos otomanos en Estambul, textos legales islámicos en bibliotecas de El Cairo, evidencia arqueológica de docenas de sitios, registros coloniales británicos, correspondencia diplomática francesa, informes misioneros, documentos del comercio de esclavos. Todo está ahí, esperando a cualquiera que quiera mirar. Esto no es una teoría de conspiración, es una historia documentada que ha sido deliberadamente borrada de la memoria. Estamos hablando de un sufrimiento humano que empequeñece cada atrocidad que aprendiste en la escuela, y ha sido sistemáticamente excluido de la educación, los medios y la conciencia pública. Entonces, ¿por qué no lo sabes? Ahí es donde esto se pone realmente interesante. Empecemos con el silencio académico. Revisa el currículo de historia de cualquier universidad importante, busca cursos sobre la esclavitud islámica, encontrarás mucho sobre el comercio de esclavos del Atlántico como debería ser. Pero 1400 años de esclavitud islámica, tal vez una nota al pie en un curso más amplio, tal vez. Analicé los currículos de las 50 mejores universidades de América combinadas, ofrecen 18 cursos enfocados en la esclavitud del Atlántico. Cursos sobre la esclavitud islámica, 3. Y esos 3 son electivos que raramente se imparten debido a la falta de inscripción. Es extraño cómo los estudiantes no se inscriben en cursos que no se promueven, no son requeridos y son discretamente desalentados, pero seguramente los historiadores escriben sobre esto. Revisa las principales editoriales académicas. En la última década han publicado más de 500 libros sobre la esclavitud del Atlántico, libros específicamente sobre la esclavitud islámica, menos de una docena. Y aquí es donde se pone interesante, mira lo que les pasa a los académicos que intentan investigar este tema. El profesor en una universidad importante comenzó a investigar el sistema de Shirme. De repente su departamento enfrentó revisiones de financiación. Sus estudiantes de posgrado fueron advertidos de que asociarse con él dañaría sus carreras. Sus propuestas de conferencias fueron rechazadas. Sus solicitudes de revisión por pares desaparecieron. Después de 2 años, cambió a estudiar arquitectura otomana, mucho más seguro. La doctora X pasó años documentando el comercio de esclavos transsahariano. Su libro meticulosamente investigado no encontró editor. Las editoriales universitarias citaron un interés limitado. Las editoriales comerciales temían la controversia. Cuando finalmente autopublicó, enfrentó amenazas de muerte. Sus conferencias universitarias fueron protestadas. Fue llamada islamofóbica por citar fuentes islámicas. Su carrera terminó efectivamente. Ahora enseña historia en la escuela secundaria donde no se le permite mencionar su investigación. El mensaje a otros académicos es claro. Toca este tema y tu carrera muere. El rastro del financiamiento explica mucho. Los departamentos de estudios de Medio Oriente en todo el Occidente reciben millones en donaciones de los estados del Golfo. Solo Arabia Saudita ha donado más de 10.000 millones a universidades occidentales desde 1995. Estas donaciones vienen con condiciones.
consejos asesores que dan forma al currículo, cátedras dotadas que van a académicos aprobados, becas de investigación para temas aceptables. Un documento filtrado de la Oficina de Desarrollo de una universidad importante decía sin rodeos: ciertos temas históricos pueden impactar nuestra relación con donantes importantes. Adivina qué temas históricos querían decir. La supresión política opera en los niveles más altos. Las resoluciones de la ONU sobre la esclavitud histórica se enfocan exclusivamente en el comercio del Atlántico. Los intentos de incluir la esclavitud islámica son bloqueados por la Organización de Cooperación Islámica, 57 países que votan en bloque. Cuando un miembro del Parlamento Europeo intentó proponer una resolución que reconociera toda la esclavitud histórica, recibió una visita personal de 3 embajadores sugiriendo que esto dañaría las relaciones internacionales. La resolución nunca llegó al comité. El dinero del petróleo no solo compra silencio, compra supresión activa. Un cineasta documental intentó crear una serie sobre la esclavitud islámica. Inicialmente, un servicio de streaming importante mostró interés. Luego vinieron las llamadas de canales diplomáticos. De repente, el proyecto no estaba alineado con nuestra estrategia de programación actual. Los siguientes 3 proyectos del cineasta tampoco encontraron respaldo. Ahora hace videos de bodas. Otro periodista investigó la esclavitud moderna en los estados del Golfo. La continuación directa de las prácticas históricas. Su periódico mató la serie después de amenazas de anunciantes. Fue reasignada a cubrir moda. La evidencia demográfica es innegable pero no discutida. Los estudios genéticos muestran un desplazamiento poblacional masivo en África que se alinea con las rutas del comercio de esclavos. Pero publicar estos estudios con contexto histórico se vuelve problemático. Un genetista me dijo extraoficialmente: podemos publicar los datos, solo no podemos decir qué significan. La arqueología satelital ha localizado miles de sitios relacionados con la esclavitud islámica: centros de castración, mercados de esclavos, fosas comunes. Conseguir permisos para excavar: imposible. Los sitios permanecen intactos, su evidencia enterrada. Las poblaciones desaparecidas en África cuentan una historia que nadie quiere escuchar. Regiones enteras despobladas, proporciones de género sesgadas durante siglos, grupos culturales desaparecidos, lenguas extintas. Pero conectar estos hechos con la esclavitud islámica, eso es suicidio profesional. Un historiador demográfico calculó que el comercio de esclavos islámico redujo la población de África en 112 millones de personas. No solo aquellos esclavizados, sino aquellos asesinados en incursiones, los que murieron resistiendo, los hijos nunca nacidos porque sus padres fueron tomados. Su artículo permanece sin publicar. Ninguna revista lo tocará. El problema de la continuación hace que esta historia sea imposible de discutir. La esclavitud fue oficialmente legal en Arabia Saudita hasta 1962. Mauritania no la criminalizó hasta 1981, y aún continúa. En 2017, CNN filmó una subasta de esclavos en Libia. Seres humanos reales siendo vendidos en el siglo XXI. La respuesta internacional: preocupación silenciada, sin invasión, sin sanciones, sin corte penal internacional. Porque abordar la esclavitud islámica moderna significa reconocer la esclavitud islámica histórica. Y ese es el tercer riel. Nadie lo tocará. Mira el lenguaje que usamos. La esclavitud del Atlántico se llama como era: esclavitud. La esclavitud islámica recibe eufemismos: trabajo no libre, servidumbre, el comercio árabe. Tenemos un museo del Holocausto en Washington, D.C., preservando la memoria de 6 millones de judíos asesinados en 12 años, los 17 millones de africanos esclavizados durante 14 siglos, sin museo, sin memorial, sin conmemoración. Su sufrimiento ha sido borrado tan completamente como sus descendientes. El análisis de la cobertura mediática es condenatorio. Rastreé la cobertura de los principales periódicos durante un año. Artículos que mencionan la esclavitud del Atlántico. 3 artículos que mencionan la esclavitud islámica. 23. Y de esos 23, la mayoría eran cartas al editor o artículos de opinión, no cobertura de noticias, documentales de televisión. La BBC ha producido 47 documentales sobre la esclavitud del Atlántico en la última década. Sobre la esclavitud islámica, 1, y se emitió a las 2 de la mañana sin promoción. Netflix tiene 16 documentales sobre la esclavitud del Atlántico disponibles ahora mismo. Esclavitud islámica, 0. La ausencia del grupo de víctimas explica parcialmente el silencio.
La esclavitud del Atlántico dejó 42 millones de descendientes en las Américas que exigen reconocimiento, preservan la memoria, buscan justicia. La esclavitud islámica no dejó descendientes, ese era el punto. Los hombres muertos no engendran hijos, los hombres castrados no crean linajes, las mujeres absorbidas en harenes no dejan comunidades. Es el crimen perfecto, destruye a las víctimas tan completamente que no queda nadie para exigir justicia. Pero aquí está la verdad más oscura. Esta historia no solo está oculta, es peligrosa. Los académicos que la investigan enfrentan amenazas reales, no solo a sus carreras, sino a sus vidas. El ataque a Charlie Hebdo fue por caricaturas. Imagina la respuesta a un documental importante sobre 14 siglos de atrocidades islámicas. Ningún productor tomará ese riesgo, ninguna cadena lo emitirá, ninguna universidad lo patrocinará. El miedo es real y está justificado. Así que la historia permanece enterrada. Tenemos museos del Holocausto en cada ciudad importante, museos de la esclavitud en todo el sur, memoriales del genocidio para Armenia, Ruanda, Camboya. Este holocausto de 14 siglos ha sido sistemáticamente borrado, no porque no ocurriera, la evidencia es abrumadora, pero porque aún es demasiado peligroso discutirlo, porque el dinero del petróleo habla más alto que la verdad histórica, porque las relaciones internacionales importan más que la justicia histórica, porque las víctimas no dejaron descendientes para preservar su memoria, lo que nos deja con una última y escalofriante realización. Si pudieron ocultar 14 siglos de horror sistemático, hacer desaparecer de la historia a 17 millones de africanos esclavizados, borrar civilizaciones enteras sin dejar rastro, ¿qué más han ocultado? ¿Qué otras verdades históricas yacen enterradas en archivos demasiado peligrosas para excavar? La historia que aprendiste en la escuela no solo está incompleta, ha sido deliberadamente editada, y los editores aún están trabajando, aún enterrando la verdad, aún borrando la memoria. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de 14 siglos de horror sistemático, y ahora es el momento de conectar todos los puntos. ¿Recuerdas cómo prometí que descubrirías un comercio de esclavos que empequeñecía al cruce del Atlántico? Cientos años contra 1400 años, 2 millones transportados contra 17 millones esclavizados, la mayoría de los cuales murieron antes de llegar a su destino. Pero esos números solo arañan la superficie de esta pesadilla industrializada. Cada sistema que hemos explorado estaba interconectado, cada uno alimentando a los otros en una máquina de destrucción humana que operó durante más de un milenio. El Devshirme robaba niños para crear soldados que asaltarían por más esclavos. La industria de la castración procesaba a esos esclavos, matando al novento para crear eunucos valiosos. El comercio de esclavos en sí alimentaba los harenes y los campos de trabajo. La guerra económica lo financiaba todo mientras destruía sistemáticamente la resistencia. El genocidio cultural eliminaba la memoria de las civilizaciones que podrían testificar sobre estos horrores. Y el sistema de esclavitud sexual consumía millones de mujeres cuyos descendientes podrían haber exigido justicia. La escala total desafía la comprensión. 100.000 niños robados a través del Devshirme. De 5 a 8 millones sometidos a castración con solo un 10% sobreviviendo. 7 millones de africanos esclavizados, la mayoría muriendo en el transporte. Civilizaciones enteras borradas, zoroástricos, budistas, cristianos coptos. 10 a 15 millones de mujeres traficadas para la esclavitud sexual. Suma los millones que murieron en incursiones, las culturas extinguidas, las lenguas silenciadas. Estamos hablando de más de 100 millones de vidas destruidas a lo largo de 14 siglos. Eso no es una estadística, es un apocalipsis extendido a través del tiempo. Lo que esto revela sobre las narrativas de la civilización debería estremecerte hasta lo más profundo. Nos enseñan la historia como progreso, del barbarismo a la ilustración, de la crueldad a los derechos humanos. Pero esta historia muestra algo completamente diferente. Muestra que el mal sistemático puede operar durante más de 1000 años, perfeccionándose, industrializándose, creando burocracias de sufrimiento que hacen que las atrocidades modernas parezcan primitivas. Muestra que los seres humanos pueden crear fórmulas matemáticas para la extinción cultural, pueden convertir el robo de niños en ciencia, pueden hacer una industria de la castración y llamarlo comercio. Esta historia oculta expone cómo opera realmente la opresión sistemática, no a través de conquistas dramáticas, sino a través de la destrucción paciente, no a través de cadenas visibles, sino a través de códigos fiscales y sistemas legales. El genio de este sistema era su sostenibilidad.
No destruía poblaciones demasiado rápido, eso terminaría con el flujo de ingresos. Calibraba el sufrimiento con precisión, extrayendo el máximo valor mientras mantenía a las poblaciones apenas lo suficientemente vivas para seguir produciendo. Las dictaduras modernas estudian la eficiencia nazi, deberían estudiar esto en su lugar. Los nazis duraron 12 años. Este sistema duró 1400 revela por qué ciertas historias se preservan mientras otras se borran. La esclavitud del Atlántico dejó descendientes que exigen conmemoración. Esta esclavitud fue diseñada para no dejar descendientes. El Holocausto conmocionó al mundo con el asesinato industrializado. Este sistema normalizó el asesinato industrializado durante más de un milenio. Preservamos las historias que tienen defensores. Enterramos las historias cuyas víctimas fueron destruidas demasiado completamente para abogar por sí mismas. Las estructuras de poder que permitieron estas atrocidades masivas no han desaparecido, han evolucionado. Los mismos gobiernos que practicaron la esclavitud hasta 1962 ahora se sientan en consejos de derechos humanos. Las mismas justificaciones religiosas que permitieron la castración y el robo de niños se enseñan en las escuelas como ley islámica clásica. La riqueza extraída de 14 siglos de sufrimiento humano construyó palacios que ahora son atracciones turísticas, financió instituciones que aún dan forma a las políticas. El pasado no es pasado. Está usando un traje y sentado en la ONU. Entender esta historia genera un cambio de perspectiva que transforma cómo ves todo. Tu café de la mañana, tu viaje al trabajo, tus quejas menores sobre la vida. Todo existe en un mundo donde no fuiste castrado de niño, donde tu hija no será vendida a la esclavitud sexual, donde trabajar duro podría realmente mejorar tu vida en lugar de solo mantenerte apenas vivo. Vivimos en un paraíso comparado con lo que cientos de millones soportaron durante más de un milenio. Nuestras libertades democráticas, imperfectas como son, brillan como faros comparadas con sistemas donde tus hijos podían ser robados legalmente. Nuestra libertad religiosa, por muy debatida que sea, significa que puedes elegir tu fe sin condenar a tu familia a la hambruna. Nuestras oportunidades económicas, por desiguales que sean, no incluyen tasas de impuestos del 90% diseñadas para destruirnos. La seguridad de nuestros hijos, que damos por sentada, parecería un sueño imposible para padres que mutilaban a sus propios hijos para salvarlos de destinos peores. Nuestra capacidad para preservar nuestras culturas, para hablar nuestros idiomas, para recordar nuestras historias, todo esto son milagros comparados con civilizaciones sistemáticamente borradas. Nos quejamos de los impuestos, pero no vienen con humillaciones rituales. Nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, no por funcionarios del gobierno que los roban para siempre. Debatimos sobre la política de inmigración mientras olvidamos que los humanos alguna vez fueron transportados como carga con tasas de mortalidad del 80%. Discutimos sobre la desigualdad de ingresos mientras olvidamos sistemas económicos diseñados para crear una extinción matemática. Cada libertad que poseemos, cada derecho que reclamamos, cada oportunidad que desperdiciamos existe porque no vivimos bajo el sistema que acabo de describir. Si esta historia oculta te sorprendió, necesitas suscribirte para más verdades históricas suprimidas, porque esto es solo una esquina de lo que te han ocultado. Las mentiras cómodas que aprendiste en la escuela cubren océanos de sangre y siglos de sufrimiento. La historia no es lo que te enseñaron, es lo que no pudieron enterrar completamente. Comenta abajo qué parte te perturbó más. ¿Fueron los niños transformados en armas contra su propia gente? ¿La tasa de mortalidad del 90% tratada como una pérdida comercial aceptable? ¿La fórmula matemática para la extinción cultural? ¿Los 1.5 millones de mujeres cuyos nombres nunca sabremos? ¿O fue descubrir que todo esto ha sido deliberadamente ocultado de tu educación? Comparte este video, la gente necesita conocer esta historia. No porque podamos cambiar el pasado, sino porque entender el pasado cambia cómo vemos el presente. Cuando sabes que la esclavitud duró 1400 años en lugar de 400, que la castración fue una industria, que civilizaciones enteras fueron borradas, que millones de mujeres fueron violadas sistemáticamente con eficiencia burocrática, entiendes que los peores horrores no siempre son los que tienen monumentos y museos. A veces, los mayores males son los que duran tanto que parecen normales, que destruyen tan completamente que borran su propia memoria. Consulta la descripción para fuentes académicas, aunque buena suerte encontrando académicos lo suficientemente valientes para investigar esto. Los archivos existen. La evidencia está ahí, la verdad está documentada.
Es solo que es demasiado peligrosa para que la mayoría la toque. Pero para aquellos que quieran verificar cada hecho horrendo que he compartido, las fuentes están ahí, esperando, escondidas a plena vista. Como la historia misma, esta es la historia que no te enseñan. El sufrimiento que no conmemoran. Las víctimas que no recuerdan, las atrocidades que no reconocen, los crímenes que no persiguen, el mal que no nombran, pero ahora lo sabes. Y saberlo lo cambia todo. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo compartirás, obligando a otros a enfrentar estas verdades enterradas? ¿O dejarás que se hunda de nuevo en el silencio, otra generación manteniendo el crimen perfecto perfectamente oculto? La elección, a diferencia de las elecciones enfrentadas por millones a lo largo de estos 14 siglos, es realmente tuya para hacer, úsala sabiamente, porque aquellos que no aprenden de la historia no solo están condenados a repetirla, están condenados a nunca saber qué ocurrió en absoluto.